todas formas, bueno, la típica, es muy típico empezar con la explicación de lo que dice la RAE sobre el tema del que vas a hablar, queda incluso un poco pedante, los especialistas de comunicación no lo recomiendan, pero en este caso sí era obligatorio porque en la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua vienen muy claramente marcadas las dos concepciones que tenemos todos de la burocracia. Muy mayoritariamente unos y menos mayoritariamente otros, pero hay gente que piensa que la burocracia es una organización regulada por normas que establecen en un orden racional, se establecen en un orden racional para distribuir y gestionar los asuntos que le son propios. Bueno, como a mí me costaba esfuerzo memorizar esto, lo he puesto ahí. Pero luego, si vais a la definición 4, dice administración ineficiente a causa del papeleo, la rapidez y la formalidad de superfluas. Esa la podría decir perfectamente porque la vivo todos los días y es muy fácil de decir. Pero bueno, ahí la tenéis. Probablemente poca gente se inclinará por la primera y la mayoría de la gente nos inclinamos por la segunda, aunque la primera está bien. Porque esa primera viene de un sociólogo alemán, de Max Weber, que fue el que dio forma teórica y lo metió dentro del campo de la ciencia, en este caso de la sociología, lo que son las organizaciones burocráticas, los fenómenos burocráticos. Y Max Weber decía que era una racionalización de actividades por medio de normas y procedimientos para lograr la mayor eficiencia posible dentro de una estructura de autoridad legal. Entonces, decía, es un sistema de gobierno o control legal en tanto en cuanto se mueve por unas normas que se establece, que son explícitas, que todo el mundo conoce o debe conocer y que además detentan el poder de hacerlas cumplir. Luego también decía que era impersonal en tanto en cuanto las personas que hacen que se cumplan y que cumplen esas normas y que establecen, que las realizan, pues son gente, no son fulanito ni menganito, sino son gente que está capacitada para esa tarea, que además esa elección para la capacitación ha venido por en este caso exposiciones, pero por un concurso de méritos o un concurso cualquiera, no porque venga por familia o por herencia o porque es más listo o menos listo, sino que hay un concurso, eso lo sabemos, y eso es una de las ventajas en teoría de la burocracia, de cualquier persona que se vea capaz y demuestre que es capaz de hacer esa tarea, pues puede detentar la autoridad que le hace cumplir la tarea y hacer cumplir las normas. Luego también Max Weber, en un alarde de optimismo, decía que es eficiente, eficaz y perdurable. Bueno, no digo nada ahí porque me da la risa, pero sí dice una cosa y en eso hay algo de razón, que disminuye las desigualdades. Decíamos que la burocracia, la autoridad en una burocracia la detenta la gente que hace las tareas y a esa autoridad se accede por un concurso igualitario, etcétera, etcétera. Y a esto hace que cualquier persona con la capacitación pueda acceder a este sistema burocrático. No depende de dónde has nacido, cómo has nacido, si tienes dinero o no tienes dinero, eres rico, eres pobre o eres listo o no demasiado listo. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, estos son los que defienden la burocracia. Bien, Max Weber ya avisa que la autoridad de los funcionarios y la rutina burocrática son los precios que se deben pagar por la eficacia de las técnicas de las organizaciones burocráticas. Lo malo es que ese precio a veces es demasiado alto, ¿no? Sin embargo, la mayoría somos partidarios del segundo concepto. En una entrevista que le hacían a una escritora de novelas de terror, hace poco en una revista del Jack Down, le decían, bueno, ¿tú a qué tienes miedo, no? Porque es una escritora de novelas de terror muy conocida. Y dice, bueno, yo la verdad a lo que tengo miedo es a la burocracia. Y entonces empiezan a hacer a raíz de eso empiezan a hacer la entrevista y luego hablan de la autora del artículo, habla sobre la burocracia, de forma, yo lo recomiendo porque es bastante ilustrativo, ¿no? Bueno, pues parece que entre esas dos versiones, la de Max Weber y tal, la mayoría nos encantamos porque hemos sufrido la burocracia y no pensamos que la autoridad de los funcionarios y la rutina burocrática son los precios que hay que pagar, sino que son demasiado altos que a lo mejor no hay que pagarlos. Bien, podríamos hablar de que si la burocracia es mala de por sí o se la ha convertido en mala, si es intrínseca a la condición humana o es un invento del Estado y grandes organizaciones. Yo os cuento la anécdota, en mi centro de salud somos 3 médicos por la mañana y 3 médicos por la tarde, o sea que es un centro de salud muy pequeño. Bueno, pues hubo un conflicto de que si cuando yo necesitaba folios o se me acababa el tóner, pues iba, lo pedía, lo cogía y tal. Entonces teníamos en ese momento unas administrativas un poco burócratas y se idearon un sistema que había que rellenar un papel, entregarlo a no sé qué hora, no sé qué. Bueno, una cosa, y entonces ahí me di cuenta
de que ahí nadie lo dijo, no hubo ningún jefe, tenéis que hacer esto, ni nadie, sino simplemente se pusieron a pensar y parieron la peor idea que podía ser, que en un centro, claro, afortunadamente y gracias a mi boicot, eso duró poco y seguimos cogiendo los toners, las recetas y los papeles cuando nos da la gana y cuando queremos, porque están allí, ¿no? Y no hay ningún problema. Inventarse un problema burocrático, gente que no está obligado a hacerlo, pues parece que hace dudar si no tendremos una parte en el cerebro que se llame burocracia y que hace que cuando tengamos que organizar una cosa, lo organizamos de forma burocrática. Bueno, luego también, si hablas con los burócratas y con los funcionarios y con los de la Vigilancia de Atención Primaria, dicen que hay una burocracia útil y otra inútil o innecesaria. Bueno, yo todavía no sé cuál es cuál y dónde empieza una y dónde empieza la otra, pero bueno, supongo que habrá esa frontera. Y luego, también hay que pensar si podíamos hablar de si es fruto o resultado de organizaciones que en su afán de establecer el orden racional, como decía la RAE, han olvidado que sus objetivos es servir a los ciudadanos y no servir al sistema burocrático. También, y es muy importante, cómo afecta la burocracia en mi profesión que es una profesión liberal. Hasta hace poco, ahora ya por el Sistema Nacional de Salud pues ha cambiado, o sea, somos asalariados, pero tenemos una fuerte tradición liberal y que además tenemos un fuerte código ético, que es el primero es el paciente. O sea, el primero no es el papel, el primero no es ni siquiera el jefe nuestro, el primero es el paciente. Entonces, ese código ético y esa tradición liberal hace que seamos especialmente hostiles a la burocracia y que afecte a nuestra vida profesional pues incluso más intensamente que a lo mejor en otras profesiones. De tal forma que, bueno, pues probablemente yo, si tuviera que ser ecuánime entre esas dos posturas de la burocracia muy buena, la burocracia muy mala, pues ya sabéis por cuál me decanto y por qué me decanto por ella, ¿no? Bueno, ahora me voy a poner de pie porque podríamos hablar de eso que he puesto ahí. Se oye bien, ¿no? Vale, entonces, podríamos hablar de eso que he puesto ahí o podríamos hacer también odas a la literatura, por ejemplo, sobre burocracia, pues desde el famoso Kafka hasta el cocodrilo de Dostoyevsky o el nodo de Neville. Hay muchos autores que han publicado cosas sobre la burocracia, generalmente poniéndola o sacando sus vergüenzas y poniéndola frente al espejo y viendo que era, bueno, pues toda su miseria, vamos a decirlo así. Bueno, pues podríamos hacer eso, pero yo tampoco soy tan culto ni tal eso como para eso. Lo único que puedo hacer es, siguiendo la moda esta, contaros historietas, ¿eh? Ahí pone storytelling, contador historia, no, yo historietas, porque son más pequeñitas. Y la primera que voy a contar es las 12 pruebas de Asterix. Este es un libro, novela, película. Es película, lo que pasa es que luego lo hicieron libro, pero es película. No sé si habéis visto alguno. Bueno, pues está El país de la casa leída, que sí, que es divertido. Bueno, están en el rincón de la Galia, ese donde todavía no han podido llegar los romanos. Es como siempre, intentan por 1000 tretas conquistarlos y no pueden. Entonces, llega un momento que en el Senado de Roma se debate de que esos romanos no son normales, no puede ser que es que todo un imperio contra ellos y no hayan podido doblegarle, ¿no? Entonces empiezan a decir que es que son semidioses, que no son humanos, que son semidioses y que por eso no puede Julio César llegar allí. Incluso llega Julio César, total, que llega un momento que Julio César dice, bueno, pues vamos a hacer una serie de pruebas, un poco emulando las 12 pruebas de Hércules, pues que de tal forma que si los galos o unos representantes de los galos las cumplen, yo me rendiré a la evidencia, diré que son semidioses y me retiraré. ¿Ven? Pensando que nunca las iban a cumplir. Total, que les ponen 12 pruebas, por ejemplo, una era correr más rápido que Merinos, campeón de los Juegos Olímpicos, arrojar una jabalina más lejos que Kermes, cruzar el río en una cuerda invisible, terminar la comida de Mannequin Peace, etcétera, etcétera. Unas 12 pruebas que son la cual más divertida. Pero está ahí la octava, que no os he puesto ahí aposta el nombre, porque la pongo aquí. Y era la prueba más difícil, encontrar el formulario A38 en la casa que enloquece. Entonces, les dicen que tienen que hacer eso, entran en la casa que enloquecen y sufren una serie de vicisitudes para arriba, para abajo, buscando ventanillas, hablando con funcionarios, con funcionarias, para encontrar el formulario 38. Prácticamente casi enloquecen. Afortunadamente, en esta prueba no hace falta la fuerza de Obelix, sino la astucia de Asterix, y consiguen vencer la prueba y encuentran el formulario 38. No voy a decir cómo, lo dejamos para el final. Bien, ahora os voy a contar otra historieta. Esta es una decana de Zoe Ratnor, es una decana de la Universidad de Económicas en Estados Unidos, no, en Inglaterra, perdón. Entonces estaban haciendo una auditoría de un hospital.
hace unos años, no demasiados. Está haciendo lectoría y bueno, llegaron a un sitio que había una cosa que se llamaba el libro de las bicicletas. El libro de las bicicletas era un libro que estaba cerca de la entrada del hospital, en una sala, donde la gente que iba en bicicleta llegaba, firmaba que la hora que había llegado, aparcaba la bicicleta y se subía. Cuando se acababa el libro de las bicicletas, lo cerraban y lo metían en un armario, y allí había un armario que fue a verlo, una sala, que había libros desde 1946. Y te preguntó, bueno, ¿y por qué se hace esto del libro de las bicicletas? Y dice, pues no, es que hubo una norma que la gente que viniera en bicicleta se le daban bonos para el racionamiento que estaba Inglaterra en guerra, como sabéis, había racionamiento. Entonces, para fomentar que no gastara gasolina, se fomentaba que la gente fuera en bicicleta y tal. Entonces, para que supieran quién había ido en bicicleta y quién no, al lado de donde se aparcaba la bicicleta se habían puesto el libro de las bicicletas. Tú llegabas, firmabas y tal. ¿Qué pasó? Que eso siguió, se acabó la guerra, empezó la abundancia y se siguió filmando el libro de las bicicletas, ¿vale? Parece de chiste, pero era verdad. Pero Galeano, en un libro que se llama El libro de los abrazos, cuenta historietas. Una de ellas es La burocracia 1, en el que cuenta que a un preso político, a Juan José Nouchet, sufrió una sanción de 5 días sin visita ni recreo, 5 días sin nada por votación del reglamento. Desde el punto de vista del capital que le aplicó la sanción, el reglamento no dejaba lugar a dudas. El reglamento establecía claramente que los presos debían caminar en fila y con ambas manos a la espalda. Noachel había sido castigado por poner una sola mano en la espalda. Noachel era manco, ¿no? Bueno, pues esto nos pone un poco enfrente, son historietas que ponen un poco enfrente del absurdo de las burocracias. Las bicicletas o esta. O también cuenta una cosa que también se cuenta mucho en la mili, el que haya hecho la mili se lo recordará, que era que en un destacamento siempre sabéis que los retenes de guardia iban dejando a los soldados que estaban de guardia por las cabinas o las puertas del polvorín, y había un soldado que siempre se quedaba enfrente de un banco. Entonces, se siguió haciendo así por años, hasta que llegó un general y dice, bueno, ¿y para qué dejas a un tío de guardia frente a un banco? Empezaron a investigar y se dieron cuenta que hubo un momento que pintaron el banco y el capitán dijo, dejar a alguien para que no se siente mientras esté fresco. Bueno, pues años después el general descubrió que el tío ese que había estado de guardia años y horas no se veía para nada. Bien. Para terminar esta historieta, que empieza por Asterix, voy a acabar con la inteligencia artificial. Este se llama un robot que se llama Mónica, que creo que es el de Google, y dice, yo le preguntaba, y no hay trampa ni cartón, lo juro. Le preguntaba, ¿cómo se calificaría o denominaría una organización que olvida su objetivo pero sigue cumpliendo las normas, procedimientos y tareas que llevaban a ese objetivo? Y Mónica me ha contestado, se podría clasificar como burocrática. Pues ya está. Moraleja, pues luego la vemos. En vuestro grupo de trabajo la veréis. Porque al fin y al cabo las historietas que voy a contar es para que fomentemos ideas para discutir. Vale. Siguiente esta. Esta es una frase que dicen que es de Séneca, yo no sé muy bien. Pero dice, la habéis oído todos, es haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Bien, entonces, ahí se ve muy mal, pero son los 5 puntos claves de la ley. Es una ley que dice, teléfono gratuito 24 horas. Máximo 3 minutos de espera. No sé qué de los robots y espera máxima de 10 días. Bueno, lo que no lo veo muy bien. Más control, ¿vale? Es una ley que está en proyecto de ley, no sé si se la han aprobado ya, pero esta es una ley. ¿Sabéis qué ley es? ¿Y a quién se le va a aplicar? Pues es una ley de gobierno, creo que la hizo el anterior ministro de Consumo, y se va a aplicar a las empresas. Mucha gente lo habrá pensado, pero si esta ley se aplicara a la administración, se derrumbaba. O sea, el Estado, el ente burocrático por excelencia, nos está diciendo que haga lo que yo digo y no pone una ley incluso de cumplirla. No sé si lo veis bien, pero bueno, ahí está. Pero simplemente viéndola dices, pero bueno, si esto se aplicara a un centro de salud, o a un hospital, o al INS, o al sitio de las pensiones, o a la oficina del ayuntamiento, pues acababa en 2 minutos, ¿no? Bien. Este también es un cómic. ¿Sabéis cómo se llamaba la tortuga de Mafalda, no? ¿De acuerdo? Llega tarde, es lenta y se llama burocracia. Es muy gracioso porque Miguelito le pregunta que por qué le ha puesto ese nombre a su tortuga
y le dice, pues vente a verla. Y está cerrada, se ha metido dentro. Dice, ¿y cuándo la voy a poder ver? Porque he venido a verla. Dice, no sé, a lo mejor mañana. Dice, bueno, ¿pero a qué hora? Dice, pues no sé. O sea, y se va Miguelito diciendo, no sé por qué le han puesto burocracia a la tortuga. ¿Vale? Bueno, y esta es una novela de otra historieta, de Mario Vargas Llosa, Pantaleón y las visitadoras. Esta es muy divertida porque en la selva de Iquitos, donde estaban los destacamentos para luchar contra la guerrilla o para vigilar las fronteras, hubo una serie de incidentes de asaltos sexuales y de acosos a las mujeres de pueblo, a las chicas de pueblo por parte de los hombres que estaban aislados allí en los destacamentos cuando iban de vacaciones o de permiso, pues hubo muchos problemas. Entonces el alto mando peruano se le ocurrió hacer un servicio para que esos hombres no estuvieran tan aislados ni tan solitarios en el aspecto sexual y no molestaran a las poblaciones colindantes. Bueno, se lo encargaron a Pantaleón Pantoja, que era un teniente que se caracterizaba por su rectitud, honestidad y ser un burócrata de verdad. De hecho, no estaba en el ejército pegando tiros, sino estaba organizando cosas. Además, casado, moral bien conocida, de tal forma que eso. ¿Y qué pasa? Que no saben lo que hicieron porque llegó Pantaleón Pantoja y organizó aquello. Pero no solo organizó lo que tenía que organizar, sino incluso los mismos destacamentos donde estaban los soldados lo organizó y creó el servicio de visitadoras para guarniciones y puestos de frontera y afines, el FUJUPA. Contrató prostitutas, las militarizó, de tal forma que tenía que hacer un número de prestaciones diario, lo higienizó todo, en fin, lo hizo perfecto. Hasta el punto lo hizo perfecto que ya no solo los soldados demandaban esos servicios, sino que incluso los oficiales. Pero es que ya no solo los oficiales, sino que las poblaciones, esas a las que habían asaltado antes, pues los hombres varones, las poblaciones también. De tal forma que se montó un buen follón, porque en una de esas reyertas o discusiones entre oficiales, población y tal, pues murió una persona, total, que ya llegó al alto mando y se dieron cuenta de una cosa que querían haber mantenido en secreto, pues había divulgado y no tenía eso. Y se dieron cuenta, bueno, es muy divertida la película porque, por supuesto, destituyen a Pantaleón Pantoja, lo mandan a la zona austral de Perú o no sé dónde, y en un sitio muy retirado, y además se le encargan de la granja. Y de tal forma que se ve a José Sacristán, que es el que interpreta a Pedro Pantoja, poniendo orden en la granja, tabulando las gallinas, llamándoles por un nombre, etcétera, etcétera. Porque ese era un hombre burócrata y se había hecho una cosa burocrática, independientemente que fuera buena o que fuera mala. Y esto nos entronca con una frase que dice uno de los gurús de la gestión, que dice, no hay nada más tan inútil como hacer eficientemente algo que ni siquiera haya sido hecho. Entonces la burocracia es tan potente que llega un momento que ni siquiera sabe para qué le sirve. Entonces la historieta Pantaleón Pantoja pues es muy buena porque es muy divertida, el libro y la novela, la película, porque ve eso de cuando tú encargas una cosa mala a una persona eficiente, pues sale una cosa eficientemente mala, aunque teóricamente es buena. Bien. Yo soy médico y entonces tengo que hablar de la burocracia sanitaria, obviamente, porque es por lo que yo sé un poco algo de burocracia. Este es un cómic de una amiga mía que se llama Mónica Lalanda, que habla de cómo los médicos nos hemos convertido en burócratas y cómo al final pues muchos han decidido o bien retirarse o bien seguir siendo médicos. Y dentro de la cosa de hablar de historietas, pues voy a contar otra historieta relacionada con la actividad burocrática sanitaria. Y es la película famosa del Día de la Marmota. Sabéis que es una película en la que un periodista que va a cubrir la famosa salida de la marmota allí en un estado remoto de Estados Unidos, vive todos los días la misma historia, de tal forma que va cambiando. Intenta hacer cosas distintas, pero todos los días cuando se acuesta, cuando se levanta, empieza otra vez el mismo día de la marmota. Bueno, pues ese es el famoso Día de la Marmota de la atención primaria en España, porque si os fijáis allí pone 1998, creo que eso es. Ya en 1998, o sea, hace 26 años, ya había propuestas para la desburocratización. Hubo un grupo de trabajo de varias sociedades científicas que lo hicieron en el 96, aunque se publicó en el 98, para desburocratizar la consulta. Todavía no había casi ordenadores, los ordenadores estaban
en la parte administrativa y teníamos muchísimos papeles, etcétera, etcétera. Bueno, siguió. Luego, más tarde, en el 2009, pues también otro grupo. Ya pasamos del 98 al 2009, ya 10 años, 12 años casi. Y sigue la misma, eliminar burocracia para mejorar la atención a los pacientes. En el 2023, o sea, hace un año, sigue lo mismo. O sea, llevamos 26 años con el Día de la Marmota, haciendo estudios, haciendo dosieres, grupos de trabajo que no sirven para nada. A pesar de que los cambios sociales, los cambios tecnológicos, en 25 años que han sido bastantes, pues seguimos igual. Es el Día de la Marmota. De hecho, por ejemplo, la Sociedad de Familia no solo ya hace comunicados, sino que también hace un libro donde las cosas que hay que hacer y que no hacer, bueno, pues seguimos igual, ¿vale? Esto cuando comentabais desde que un 30% de la actividad diaria de un profesional es burocrática, o en la organización que tú comentabas, Moisés, bueno, pues dicen que 40%, yo creo que es un 30%, más que un 40%, pero bueno, los periodistas siempre exageran, pero sabéis que un 30% de nuestra jornada es burocracia. ¿Y en qué consiste? ¿Qué es esa burocracia que hacemos? Bueno, pues podríamos hablar de una burocracia exógena, es decir, la que viene de fuera, la que nos imponen, y ahí está puesta. Nosotros tenemos que hacer certificados, pero no certificados de que la persona sea sana o que tenga una enfermedad concreta, tal y cual, que también, pero que eso es parte de nuestra obligación, sino tenemos que hacer un certificado de que una señora puede ir de viaje a un balneario, o un señor. Tenemos que hacer certificados de que el niño no puede ir al colegio porque la madre no quiere, no porque él tenga fiebre. Tenemos que hacer un certificado cuando una persona la admiten en la piscina municipal para hacer aquagym. Tenemos que hacer un certificado, lo reí, pero es así, Tenemos que hacer certificados de todo tipo y condición. Tenemos que hacer un certificado de que una persona no puede llevar los zapatos que le obliga a la empresa para protección de los pies, porque es una empresa tiene peligros de accidentes, porque él no le sientan bien y además le fastidian las uñas. Tenemos que hacer certificados de todo tipo. Y hasta hace poco, afortunadamente, esto va cambiando, eso se ha cambiado, esos certificados ya no se hacen. Tenemos que certificar que una mujer está embarazada para que el seguro y las mutuas se les diga que se puedan acoger a un sistema ¿cómo se llama?, de peligro en el trabajo, no sé qué. Eso es, de riesgos laborales, eso es. Y tenemos que decir que está embarazada cuando es obvio. Joder, se quieren más que verla. A ver, ¿qué certificado tengo que hacer yo de que esa mujer? Bueno, las matronas, una matrona de aquí lo saben. Les obligan a eso. O sea, el servicio y el seguro, que tienen unos seguros las empresas. No, que un papelito donde diga que fulanita está embarazada de 37 semanas. Póngase usted el perfil, coño. O sea que, bueno, pues así, ¿no? Bueno, pues tenemos certificados de todo tipo, eso van cambiando, pero siguen. Por supuesto, tenemos que hacer certificados, hasta hace poco, de armas de caza, de tráfico, que se han cambiado, pero seguimos haciendo certificados de que el niño que juega al baloncesto en lugar del fútbol. Entonces tiene que decir que su cuerpo está adaptado para que juegue al baloncesto y al fútbol, porque si no, la cuota que pagó en el club, pues no se le devuelve. Bueno, que también que llegó tarde en un viaje, tenemos que hacer certificados de todo. Afortunadamente esto va cambiando. También tenemos que hacer la famosa incapacidad laboral transitoria, que eso es para un tema aparte. Tenemos que hacer certificados que nos piden nuestra propia administración sobre cosas que sabe nuestra administración. Tenemos que hacer recetas, aunque ahora ya con la automatización es mucho más cómodo. Tenemos que hacer todo tipo de papeles, derivaciones a los hospitales, derivaciones a los especialistas, etcétera, etcétera. Aquí están todas puestas, más o menos. En el grupo de trabajo pues las enumera muy bien. La más divertida de todas es esta. En el 2006 la Comunidad de Madrid tiene un conflicto con los inspectores. Hasta entonces los inspectores hacían una cosa que se llama visar. Hay ciertos medicamentos o ciertos accesorios que el Estado, para ahorrar sobre todo, exige que estén un visado. No solo vale la firma del médico, sino que encima tengan un visado que hace la inspección. La inspección visa ese medicamento, dice, cumple los criterios de indicación y el Estado lo paga y yo lo firmo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, sí, cualquier inversiones en medicamentos es muy específicos para enfermedades muy específicas y concretas. Pero se les había olvidado una cosa, que hay una cosa que también se visa y una cosa mucho más popular que es la hormona crecimiento, que es los pañales de incontinencia. Para que no lo creáis, también tenemos que recetar pañales de incontinencia. O sea, yo tengo, aparte de médico, he hecho un curso de lencería, porque no sabéis, podéis imaginar los tipos de pañales de incontinencia que hay, o los tipos de medias de compresión, no podéis hacer ni idea. Con blonda, sin blonda, de color ébano, de color negro, media caña, rodilla. Bueno, pues eso multiplicado por 100
tengo que saberlo. Bien, lo que estábamos, los visados los hacía inspección médica, como debe ser. Tuvieron un conflicto entre la inspección médica, que depende de un organismo, y sanidad, que depende de otro, y dijeron que ya no iban a hacer visados de pañales de incontinencia. Entonces, a una mente preclara, a la cual conozco desgraciadamente, se le ocurrió lo siguiente. El médico que recetaba los pañales, que somos nosotros, tenía que a su vez hacerse el visado. Entonces teníamos dos sitios, firmábamos el médico prescriptor, y luego había autovisado el médico, el mismo, o sea, yo me visaba a mí mismo. Bueno, pues eso está en la ley, está puesto ahí. ¿De acuerdo? Dice, en lugar del visado de inspección, en este último recuadro será constar la leyenda autovisado. O sea, que yo me viso a mí mismo por seguido de identificación de facultativo, etcétera, etcétera. O sea, eso es Kafka en la Comunidad de Madrid. Poco tiempo después dijeron, bueno, ya no tenéis que firmar, solo con que pongáis autovisado es suficiente. Bueno, pues eso conseguimos. Entonces, llegó la automatización de las recetas, eso se quitó afortunadamente, pero alguna vez que no funciona el ordenador tenemos que hacer las recetas a mano y se nos olvida el autovisado, claro, pues te devuelven de la farmacia y te digan, no, deje de autovisarte. Bueno, eso es tan absurdo. Bueno, pues la persona incluso llegó a ser director general de no sé qué. Bueno, esto es el papel que utilizábamos antes, hace muchos años, era el único papel que utilizábamos en las consultas. Con eso hacíamos todo. Y era estupendo, porque era el famoso P10, no sé si a algunos os suena. Entonces, ahí hacíamos todo, desde derivar, dame el agua, desde derivar a un paciente a un especialista, a mandarlo al hospital, a ponerle los pañales famosos, cualquier cosa. Llegó el progreso y empezaron los papeles, llegó la informatización y empezaron los papeles. Con lo cual, la simplicidad del P10, muchos que lo odiábamos en su momento, pues la añoramos, ¿vale? Luego hay un tipo de burocracia endógena, que es la que nosotros creamos. Aquí habría mucho que hablar, pero bueno, probablemente sea muy técnico y no voy a detenerme. Pero sí voy a detenerme en una parte muy concreta, que es la informatización. Y voy a contar una historia muy bonita, que se publicó en una revista médica que se llama JAMA, que es la niña que dibujó a su médico. No sé si sabéis, y si hay algún pediatra lo sabe, o habéis ido a consultar a un pediatra, que está llena de dibujitos. Porque o bien en el colegio, o bien las mamás, o bien ella de motu propio, le dicen, venga, llévale un dibujo a tu pediatra. Yo tengo también, aunque no soy pediatra, pero también tengo algunas. Uno de Noelia, que lo guardo desde hace años, que lo quiere muchísimo. Y tenemos esos papeles y los ponemos en la consulta. Bueno, pues eso mismo pasó en Estados Unidos. Y dijeron a una niña, pinta a tu médico, que te vamos a llevar el dibujito. Y la niña pintó esto. No sé si se ve muy bien. Su madre y su hermana en la sala de espera, ella entrando a la consulta y el médico de espaldas con el ordenador. Eso es una de las consecuencias de la informatización. Porque la informatización, igual que con la burocracia, igual que con la asistencia médica, este título de este artículo de un amigo mío también viene muy bien. O sea, informatizar una tontería es una tontería informática. Entonces, la burocratización no se ha desburocratizado como podría haber hecho la informatización o las nuevas tecnologías, pero no porque no puedan las nuevas tecnologías, sino porque los que aplicamos las nuevas tecnologías no sabemos que el ordenador nos sirve para reproducir o hacer más fácil una cosa que no se debería hacer. ¿De acuerdo? Y además, nos han obligado a los médicos a trabajar delante de un ordenador, porque si no, no podemos trabajar. Y nosotros no hemos sido suficientemente inteligentes como para decir, no, y además no lo voy a poner donde tú me lo pones. No voy a ponerme de espalda al paciente, sino que voy a ponerme enfrente. Es más, ni siquiera ponerme enfrente, lo voy a poner de lado. Y voy a estar como también esta viñeta de Mónica, que dice, yo no voy a estar, no va a ser una barrera el ordenador para mí, para yo estar viéndote a ti. Hay también por ahí un vídeo de una serie americana en que llevan a una paciente con cáncer de mama a una sesión de estudiantes y llega un momento que está hablando ella, se calla y dice, cerrad los ordenadores, miradme a los ojos, que estoy aquí, que soy vuestra paciente, porque están todos los estudiantes tecleando lo que ella dice. Bueno, pues eso, la burocracia endógena que ha creado la historia clínica, porque el diseño de la historia clínica tiene poder para dirigir y orientar el curso del cuento clínico, según tengas tú la herramienta, y la han hecho muy mal, porque la han hecho informáticos y gestores, vas a obstaculizar menos o más la relación médico-paciente. Bueno, pues nos han puesto así, los ordenadores. ¿De acuerdo? Aún no lo han cambiado. Yo, como mi consulta es tipo Zulo, puedo hacer pocas cosas, pero sí os cuento que yo tengo la presa aquí y hay dos sillas. Una silla la tapa el ordenador, porque mi consulta es muy pequeña.
Entonces, siempre, cuando vienen 2 personas con acompañantes, por supuesto que son bienvenidas. Bueno, os cuento que hay médicos que quitan una silla, incluso a las 2, pero bueno, eso es otro problema. Pero, yo tengo entonces, la silla de la izquierda mía la tapa el ordenador. Entonces, cuando viene un paciente, muchos se digo, no, te sientes ahí. Y el acompañante que esté ahí detrás. Y es muy divertido porque a veces mira al acompañante, el acompañante dice, y como yo no lo veo, no parece que... Pero el paciente tiene que estar delante de ti. Entonces, yo he corrido un poco el ordenador, veo al paciente, al otro no lo veo, pero he intentado que sea así. Pero otra gente lo que ha hecho es cambiar la forma de pasar consulta, han puesto la mesa en un lateral y el ordenador está ahí para escribir cuando se necesite. Bueno, y ya por último de historietas, creo, esta es la 6ª ola. Yo estaba en la 6ª ola de COVID, ¿te acordáis? Fue en diciembre del 22, ¿puede ser? Sí. Fue la 6ª ola. Fue la ola más desastre para la atención primaria que hubo. No tuvo tantos muertos, ni hubo tantos para los pacientes, afortunadamente no. Pero la atención primaria se colapsó. Se colapsó. Yo estaba en una unidad COVID que ayudábamos a la gente a hacer trámites, a los centros de salud, a hacer trámites de COVID. Esos días, que fue antes de Navidad justo, y en Navidades, yo me iba a las 9 y volvía a las 9, lo puede decir mi mujer. Y yo era lo que menos. Había gente que estaban colapsados, agotados, doblando, tal y cual. ¿Y sabéis por qué fue? Porque estábamos haciendo incapacidades laborales transitorias. Estábamos haciendo documentos. Porque las empresas lo exigían. Porque nadie en la comunidad de Madrid tuvo narices de decir, no los hagáis, o hacerlas al final, o hacerlas de otra forma para que no lleve trabajo. Nadie. Cosas que han hecho ahora las han hecho, las podrían haber hecho y hubieran ahorrado mucho tiempo. La atención primaria se colapsó, no hubo tiempo para ver a los pacientes porque estábamos haciendo bajas laborales. Había mucha gente enferma que necesitaba presentar la puñetera baja laboral a las empresas, se lo exigían. Cuando tenía que haber llegado alguien y decir, no se hacen, ya las haremos. O hacemos un papelillo, un PDF firmado. Pues no, había que cumplimentar, y como no hubo 3 dedos de frente, ni siquiera algunos se enfrentaban con el Ministerio diciendo que el Ministerio tenía culpa, y no tenía la culpa tienen ellos, eran decisiones suyas. Bueno, pues que sepáis, que eso no se sabe, pero la 6ª ola fue el colapso de la atención primaria que ha llevado muchas consecuencias, y fue por la burocracia de las incapacidades laborales transitorias. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Vale, pues estupendo, porque... Otra problema que ha tenido la informatización y el COVID, una de las 2 cosas aquí, ha sido la cita previa. Cita previa. El invento más demoníaco que se ha inventado la administración. Ya digo que la cita previa y junto con el COVID ha hecho que los funcionarios se encierren, que sea prácticamente inalcanzable cumplir la administración, ¿vale?